Agradeceros pues, por compartir con nosotros esta hora más o menos de que vamos a hablar y permitirme poneros o presentaros uno de los problemas que considero que son muy importantes a nivel social a día de hoy. Entonces, vamos a hablar de la resistencia a los antimicrobianos, a los antibióticos. Justamente esta semana es una semana particular, porque esta vez se van a juntar dos eventos. Se va a juntar la Semana de la Ciencia, que está transcurriendo hasta el sábado, y desde hace un tiempo la Organización Mundial de la Salud, junto con la FAO, organiza la Semana Internacional del Uso Prudente y Responsable de los Antibióticos, que finaliza el día 18 con el Día Europeo del Uso Prudente de los Antimicrobianos. Y para ponerlo en el contexto, vamos a hacer dos preguntas que quiero que me ayudéis para arrancar un poco y romper el hielo. La primera pregunta es, de la sala, ¿quién ha tomado antibióticos en el último año? Levantad la mano. Bueno, más o menos la mitad. Cada vez me quedo más sorprendido cuando hago esta pregunta. Es para contextualizar, es decir, que el 50% de este microcosmos, que puede representar la población de Burgos o la población de Castilla y León o la de España, ha tomado a lo largo de este último año antibióticos. Y ahora, si os hiciesen la segunda pregunta, ¿me podéis decir, así, relajadamente, mientras tomáis la cerveza, cuál es para vosotros el descubrimiento, la invención más relevante que ha pasado en el siglo pasado, en el siglo XX? La que os ocurra, a ver, decid. La penicilina. Uno dice la penicilina. Bueno, aquí vengo con gente muy motivada. Me gusta. A ver, alguno más. No tengáis miedo, cualquier cosa. Internet, perfecto. Internet, ¿alguna cosa más? El jabón, perfecto. El coche. Bueno, el coche estaba ahí. Justamente iba a decir, mi abuela, aquí podemos segregar por edad. Si preguntamos a las abuelas, bisabuelas, nos van a decir el jabón, no, porque estaba la lavadora. Eso de ir al pueblo, coger y dar a la camisa o a las sábanas con la piedra o con el cacharrito este de madera y frotar, era un rollo. A los millennials, que aquí hay gente joven, dirá que Internet. Así. Y algún friki, y no, perdóname, entre los que me incluyo, puede decir que los antibióticos. Ya no vamos a entrar cuál es el más relevante, pero los antibióticos, la lavadora e Internet tienen algo en común, aunque no lo creáis. Lo que tienen en común es que lo tenemos interiorizado como algo nuestro, está dentro de nuestro ADN social. Nosotros todos asumimos que cuando tenemos una camisa sucia la metemos a la lavadora, la lavamos y sale limpia. Todos asumimos que si queréis ver quién es el tío este que está hablando, busquéis David Rodríguez Lázaro en Internet y vais a encontrar información sobre mí. Y también pensáis que si tenemos, o asumimos todos, que si tenemos un problema de una infección bacteriana, que luego vamos a ver, tomamos un antibióticos y nos curamos. Pues las lavadoras van a seguir funcionando. Internet, salvo en China, va a seguir funcionando. Y los antibióticos, como no hagamos, como vamos a ver a lo largo de esta charla, van a dejar de funcionar. ¿Vale? Entonces, yo no voy a entrar si es el descubrimiento más importante del siglo XX, pero es uno de los descubrimientos más importantes en biomedicina. Y por tanto, si el descubrimiento de los antibióticos ha sido uno de los descubrimientos más importantes en biomedicina, la aparición de la resistencia, es decir, que dejen de funcionar, es también uno de los problemas más importantes en medicina que tenemos a día de hoy. David, perdóname, es que no me cambio. Cómo se oye, no sé si pero yo no sé si se están cruzando, yo creo. Mira a ver este. Vale. A ver, prueba. A ver, ahora, espérate porque tienes que llevarte... Se oye un poco más grave, mejor. Bueno, mejor así parezco más serio. Sí, así. Vale. Esto es más serio. Bien. Y ahora, porque desconocemos un poco, cuando hablamos de resistencia a antibióticos, quiero clarificar dos conceptos que a veces nos confundimos. Cuando hablamos de resistencia a antibióticos, no hablamos de que nos hemos vuelto resistentes a los antibióticos nosotros. Los únicos mutantes que existen son los de la patrulla X. ¿Vale? Y cuando hablamos de resistencia a antibióticos, tampoco hablamos de que los alimentos, la carne, tiene antibióticos. Solo algún sinvergüenza
con mala fe, como el follonero y otros, pueden tratar de convencer a la gente de que la carne tiene antibióticos. La carne y los alimentos no tienen antibióticos por dos razones. Porque se hace un sistema de vigilancia a nivel europeo en el cual se ha comprobado que el fraude por presencia de antibióticos es mínimo. Y segundo, porque no interesa. Porque si la leche tiene antibióticos, no tenemos fermentación, no tenemos queso y no tenemos yogur. Por tanto, al final, ¿qué sucede? Que hay regulaciones para que no haya problemas en la producción de antibióticos. Con lo cual, esta imagen que se ha hablado de que la carne está llena de antibióticos, al menos en Europa, en nuestro contexto, no pasa. Entonces, cuando hablamos de resistencia a antibióticos, hablamos de esto, bacterias que se han vuelto inmunes a la acción de los antibióticos. En concreto, esto es lo que los voy a hablar hoy. Esto es una placa de Petri, que es, al final, como decía mi abuela, una cazuelita de plástico, en el cual ponemos una gelatina. De hecho, el agar-agar que ponemos como base es la misma que utilizamos para hacer la gelatina de postres. La sembramos de bacterias. Todo este moco que veis aquí son bacterias que se hacen visibles, y lo que hacemos es colocar una serie, esto lo que veis es un antibiograma. Colocamos unas tiritas o unos papelitos impregnados de antibióticos y comprobamos que si el antibiótico funciona, todo alrededor del antibiótico, el antibiótico al final difunde en ese agar, en esa gelatina, y se queda impregnado en el agar. Con lo cual, si el antibiótico funciona, vemos que alrededor de este disco no hay ningún tipo de crecimiento. En cambio, en este caso particular, que es un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, vemos que ha crecido incluso encima del papel. Es decir, este antibiótico no funciona. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero todos conocéis el reto de los 10 años. Este es un poco más antiguo, pero no voy a hablar de mí, voy a hablar de esto, que es lo que nos preocupa. Esta es la misma bacteria, Klebsiella pneumoniae, en el 2009 y en el 2019. Veis que aquí es sensible a todos los antibióticos testados. Y en esta otra diapositiva veis que solo es ligeramente sensible a 2 de los 10 antibióticos que se han probado. Y esto se traduce, por si no os queda muy claro, en esto. Este es un resultado de un antibiograma de un hospital aquí de Castilla y León. Y vemos una cepa de Klebsiella pneumoniae que es resistente a todos los antibióticos excepto a 2. Porque hemos pasado de una situación de ver resistencias, como vamos a ver después, que es un proceso biológico normal, de ecología, de evolución darwiniana, a un proceso de multiresistencia. El proceso de multiresistencia es cuando un microorganismo, una bacteria, es resistente a 2 familias de antibióticos. Y eso era lo que veíamos en los años 90, a principios del siglo. Y ahora vemos esto, que son lo que se llama XDR, que son bacterias extremadamente resistentes, que son resistentes a todos los antibióticos excepto a 2 familias. Y ahora vamos a pasar a esta otra imagen, que es verdad, verídica, y es el siguiente modelo, el PDR, pan resistente. Si os fijáis aquí, es otra bacteria, una mujer que tenía una infección de orina, tenía gran cantidad de bacterias en la orina, más de 100.000 bacterias por mililitro de orina, y era resistente esa bacteria Pseudomonas aeruginosa a todos los antibióticos. Si esa bacteria es capaz de colonizar y provocar una infección sistémica, lo único que nos queda es poner velitas a San Antonio y rezar, porque no va a haber cura para la paciente. Y bien, esto se traduce pues, en noticias que vemos cada poco. Pues un brote en un hospital y 2 bebés, personas que están inmunodeprimidas o inmunosuprimidas, o que tienen un sistema inmunitario deficitario o inmaduro, pues mueren. Vemos que esto es de este mismo año, y no hablamos de Kinshasa, hablamos de ese pequeño país que está en el norte de España, que es Cataluña, y vemos que tanto en Valdebrón tuvieron un brote con varios bebés prematuros fallecidos. Y todo esto no es un problema reciente, no es algo que estemos viendo ahora, es un problema que lleva pasando mucho tiempo. De hecho, lo he rescatado de uno de los discursos
cuando la Universidad de Burgos todavía pertenecía a la Universidad de Valladolid, un discurso de la lección inaugural del curso de 1992, cuando el profesor Rodríguez Torres, el catedrático de microbiología clínica, habló sobre nuevos horizontes en las enfermedades infecciosas y hablaba de cuál era la problemática actual principal en el año 92 y hablaba ya del fenómeno de la resistencia microbiana a los antibióticos. Pero nos podemos retrotraer incluso más. En la 20ª reunión de la Organización Mundial para la Sanidad Animal, la OIE, en 1952 ya se discutió la aparición de resistencias a antibióticos en animales. E incluso nos podemos retrotraer más. En el discurso de recepción del Nobel, Sir Alexander Fleming, en su discurso, ya dejó caer que si usábamos de una manera incorrecta los antibióticos, iban a aparecer resistencias. Y eso iba a conllevar que la siguiente persona tratada iba a tener problemas y, como ponen en el ejemplo, al final Mrs. X acaba muriendo. Bien, simplemente para aclararnos qué son los antibióticos, dos diapositivas. La definición de antibiótico, digamos, conceptual, la desarrolló el profesor Wassman, diciendo que los antibióticos son compuestos producidos por microorganismos que inhiben el crecimiento o eliminan otros microorganismos. La Real Academia de la Ciencia y la Wikipedia lo amplían un poco más, diciendo cualquier sustancia química, no solo aquellas derivadas de los microorganismos, sino también sintetizadas de una manera artificial. Sea como fuere, estamos hablando de algo maravilloso. Los antibióticos son maravillosos. Es la molécula farmacéutica más impresionante que hay. Porque una persona que puede estar enferma, y el ejemplo más claro, los que tenéis niños, o tenéis sobrinos, o tenéis que están hechos polvos, letárgicos, que están fatal, parece que se están muriendo, toman antibióticos y al día siguiente ya están perfectos y en 2 días están dando patadas al balón. Es algo maravilloso, es algo que funciona, cuando funciona tan bien que elimina las infecciones de una manera de raíz. De hecho, el profesor Ehrlich lo definió como magical bullets, balas mágicas, porque realmente son mágicas, cuando funcionan, curan y curan bien. Es normal que una sociedad en la que no tenía ese tipo de procedimientos, que una simple extracción dentaria podía provocar la muerte. A principios de siglo, las mujeres cuando nacían en el hospital tenían 1/3 de posibilidades de morirse por una infección puerperal. Una infección puerperal era una infección tras el parto, porque los médicos tenían la mala costumbre de no lavarse las manos entre partos y no cambiarse de ropa, entre otras cosas. Y la principal causa de mortalidad en el Reino Unido a principios de siglo era la tuberculosis. Y la esperanza de vida en Europa, en el Reino Unido, en el 1905, era de 40 años. Esto contribuyó a que la medicina, como la entendemos a día de hoy, funcione. Podemos tener trasplantes de órganos, podemos tener tratamientos anticancerígenos, podemos tener cirugía mayor porque podemos controlar las infecciones que pueden suceder. Por eso no es de extrañar que los grandes descubridores de antibióticos apareciesen en las mejores revistas como Rockstars. Es que realmente no hay calle en España que no tenga un Dr. Fleming. Y incluso alguna que tenga profesor Wassman. La cosa que ya nos preocupa más es que si miramos los que están a las esquinas, la inmensa mayoría no los conoceréis. Yo tampoco los conocía hasta hace unos años. El doctor Dommack fue el premio Nobel también, fue el descubridor del primer compuesto químico que funcionaba contra los microorganismos, las sulfamidas. Y el profesor Dubos, de la Universidad de Rockefeller en Nueva York, fue el que diseñó el sistema para el protocolo para poder extraer compuestos antimicrobianos desde el medio ambiente, cosa que utilizó el profesor Wassman para obtener el primer compuesto antimicrobiano para controlar la enfermedad más importante que existía en ese momento, que era la tuberculosis. Desarrolló la streptomicina. La streptomicina fue el primer antibiótico que funcionaba para controlar la tuberculosis. Y ahora me voy a poner un poco... ¿Sabéis cómo se controlaba antes la tuberculosis? Antes de haber antibióticos. Se mandaba a la gente fuera para no contaminar en un sitio, los sacaban fuera para pasar frío, o sea, los pondrían como aquí al fresco,
Y muchas veces cuando tenían problemas para respirar, lo que veis en urgencias le provocaban enfisema. Lo que hacían es que le hinchaban los pulmones y luego le cortaban un nervio para tener los pulmones hinchados y poder respirar mejor. Y esperar a que se curasen. Lo cual no solía suceder. Entonces, desde el primer descubrimiento, el primer antibiótico como tal, que fue realmente la penicilina, en 1900, la conversación de la penicilina fue en 1942, fue un pistoletazo de salida para nuevos compuestos. Y hubo una época dorada en la cual cada año, cada 5 años aparecen nuevos antibióticos. Hubo una carrera desenfrenada para aparecer antibióticos y nos hizo pensar, yo creo que también, porque los años 60 fueron años de optimismo, que todo iba fenomenal. Incluso, aunque dicen que es una leyenda urbana, este señor de aquí, William Stewart, era el médico principal, o digamos, el General Sargent de Estados Unidos, y dijo que, bueno, señores, las enfermedades infecciosas se han acabado. Y bueno, como bien sabemos ahora mismo, eso no es cierto. Y eso conllevó que a partir de los años 70, el descubrimiento de nuevos compuestos antimicrobianos se redujese. De tal manera que el último antibiótico, digamos, o la última familia de antibióticos con una capacidad específica o una ruta de acción específica, se descubrió en el año 85. Y desde entonces solo han aparecido algunas modificaciones ligeras de los antibióticos que ya existían. Esto ha llevado a que, se me olvidó poner la diapositiva, llegó un momento en que en los años 50 y 60 se vendían jabones, se vendían barras de cacao con penicilina, porque funcionaba tan bien y como la penicilina valía para todo, se usó en demasía. Y eso ha llevado a la aparición de lo que estamos hablando de la resistencia a antimicrobianos. Entonces, ya vemos, como vamos a ver después, que desde siempre han ido apareciendo resistencias. Y si nos ponemos en el contexto el desarrollo de compuestos antimicrobianos y la aparición de resistencias, es claro que es una carrera continua entre nuevos compuestos, o ha sido una carrera continua entre nuevos compuestos y aparición de resistencias. En una carrera que tendríamos que ser Usain Bolt, pero por desgracia nos parecemos más a Pierno de Iuna. ¿Por qué? ¿O cuál es la situación para decir esto? Pues esto es algo que está completamente obsoleto, no vale para nada. Estos datos son terriblemente conservadores y están realmente muy, muy bajos. Pues simplemente cogiendo datos del European CDC, del Centro Europeo para el Control de Enfermedades, que está en Estocolmo, dicen que hay 25.000 muertes en Europa por infecciones asociadas a bacterias resistentes antimicrobianos. Lo cual supone, Jorge, 2,5 millones de días extras en los hospitales. Porque es que se lo digo a Jorge porque me decía que eso la gente no se da cuenta. Eso nos supone al bolsillo de todos los europeos solo en gastos hospitalarios 900 millones de euros. Simplemente. Y el coste general directo e indirecto está calculado en 1.500 millones de euros. Que es lo mismo que gasta España, bueno, que es 2 veces lo que gasta España en investigación todos los años. ¿Vale? En otro país desarrollado como los Estados Unidos, las figuras son muy similares. Más de 23.000 muertos, más de 2 millones de procesos infecciosos, con un coste, que a los americanos les encanta hacer estimaciones, con un coste de en torno a 20.000 millones directos y casi 35.000 millones de dólares indirectos. Pero esto, digamos, es lo que Trump se gasta en comprar 5 barcos. El problema es cuando esto pasa no en Estados Unidos o en la Unión Europea, sino pasa en países en vías de desarrollo, como puede ser Tailandia, con una población solo de 70 millones de personas. Pues el número de muertes estimadas llegan casi a los 40.000, con más de 3,2 millones de hospitalizaciones extras y con un coste total de 1.300 millones de euros. Imaginaros en un país como Tailandia lo que supone eso en su Producto Interior Bruto. Bueno, pues en un artículo publicado este año, los datos que hablábamos de Europa ya nos dicen que se quedan obsoletos, porque nos están comentando que hay casi 700.000
infecciones por bacterias multiresistentes todos los años que conllevan en torno a 33.000 muertes. Y lo que es más importante, esto supone un estadístico en epidemiología muy importante, que son los DALYs, que son los años de vida que perdemos por muerte o por deficiencias en nuestra vida asociadas a una enfermedad. Y están calculadas que suponen casi 900.000 años perdidos asociados a este tipo de infecciones. Y hace 2 años, el 17 de mayo de 2017, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica publicó una nota de prensa diciendo que, bueno, con las estimaciones propias de España, esos 25.000 muertes que se decían en Europa, o lo que se decíamos que en España eran como 1.800 muertes, pues igual es una subestimación bárbara. Ellos, haciendo datos de todos los hospitales de España, de un grupo de hospitales de España, calcularon que seguramente los fallecimientos asociados a enfermedades, a infecciones por bacterias multiresistentes llegaba a 35.000, es decir, 30 veces más de los fallecimientos asociados a accidentes de tráfico. Y por desgracia, y me parece muy bien, Antena 3, ponle freno, etcétera, etcétera, hay mini campañitas únicamente para hablar de este problema tan importante que se nos viene encima. Y además lo tenemos más o menos estimado. Si me permitís el chascarrillo, incluso un mal político como David Cameron ha hecho cosas buenas. Y su administración situó la diana la resistencia a antibióticos como uno de los problemas más importantes para el Reino Unido y encargó un estudio para caracterizar la problemática. Y para eso los británicos son muy inteligentes, no buscaron un freak investigador para esto, buscaron a un economista para calcular cuál era el efecto que tenía. Y este economista era Sir James O'Neill, y hizo una serie de estimaciones. Y la proyección es que si no hacemos nada o seguimos haciendo lo mismo que hacemos hasta ahora, en el 2050 habrá 10 millones de muertes anuales por infecciones asociadas a bacterias multiresistentes. Será la principal causa de muerte, por encima del cáncer. Es más, habrá muchas más muertes de cáncer porque no podremos hacer tratamientos anticancerígenos, porque cuando tenemos un tratamiento anticancerígeno o un trasplante, estamos inmunosuprimidos. Y como estamos inmunosuprimidos, somos un pasto fantástico para las infecciones bacterianas. ¿Y qué se hace cuando tienes un cáncer o estás trasplantado? Te ponen antibióticos. Si los antibióticos no funcionan, no va a haber tratamiento para curar el cáncer. Con lo cual, aparte de las muertes directas, que serán 10 millones, se calculan todas las que sean indirectas. Y nos va a suponer, yo ya me he perdido los ceros, en el informe dice 100 trillones de dólares. Yo sé que yo controlo los billones americanos o sajones y los miles de millones, pero no sé cómo se traduce 100 trillones. Yo lo he dejado en 100 billones anuales, el coste que nos va a suponer. Y lo que nos va a suponer principalmente es que se acabó la medicina como la entendíamos, porque no vamos a poder hacer cirugía, porque tendremos el riesgo de tener infecciones, no vamos a poder tratar enfermedades serias como el cáncer, y lo que dicen aquí, que podemos pasar a una época postantibiótica, que es un puñetero eufemismo de decir una época preantibiótica en la cual no había antibióticos, pero encima con el dolor añadido de que sabíamos que los teníamos y los hemos tirado por el retrete. Y como dice el infame David Cameron, cambiará la medicina tal como la entendemos. Cosa que ese mismo año, en el 2014, la Organización Mundial para la Salud hizo un informe con la misma conclusión. Si no hacemos nada, la medicina como la entendemos se va a acabar. Y se han dado pasos. 2 pasos importantes. En verano del 2015, por primera vez, el G7 se reunió y puso en su agenda la resistencia a antimicrobianos al mismo nivel que el cambio climático. El otro día, viendo una película de los republicanos, cambiaron, eso se llama el manejo de la política, se cambió el cambio climático hablaban calentamiento global, que parece que daba menos miedo. No sé qué palabra encontrarán para hablar sobre que nos muramos por tener infecciones. Y por 4ª vez en la historia, hubo una asamblea en septiembre del 2016 para tratar un tema de salud. La anterior fue sobre el ébola, la emergencia del ébola. La primera fue
para hablar de la epidemia de SIDA, y la segunda fue para hablar de enfermedades crónicas como la diabetes. Pues por cuarta vez en la historia, la Asamblea General de la ONU se reunió para hablar de este tema. Y a la vez, ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud definió, porque ya lo conocemos muy bien, cuáles son las dianas para actuar, definiéndolas como problemas críticos, problemas importantes y medios. Y en cada uno de ellos se puso una serie de microorganismos y resistencias a antimicrobianos asociadas, que tampoco os voy a aburrir. Entonces me diréis, ¿y por qué hemos llegado hasta aquí? Y es lo que quiero incidir, porque si conocemos cuál es el problema, también podemos conocer cuál es la solución. Y en esa solución todos formamos parte de ella. La primera parte de la problemática es que no se han desarrollado muchos compuestos últimamente. ¿Y por qué? Simplemente porque no es negocio. No es negocio. Los antibióticos han dejado de ser negocio. Es más, Merck, que acaba de comprar, para los que trabajamos en laboratorios, Sigma era como la gran industria química a nivel mundial, pues Merck la ha comprado, aparte de otras empresas. Pues Merck tenía aquí en España, en Madrid, un centro llamado el CIBA, que recibía una media de 20.000 muestras de suelos de todo el mundo y trataba de buscar nuevos compuestos antimicrobianos. Hace 5 años, bueno, hace 10 años, el tiempo pasa, en el 2009 lo cerraron porque ya no interesaba. ¿Y por qué no interesa desarrollar antibióticos? Por 2 razones. Las empresas, y no es malo, son entidades con ánimo de lucro. Tienen que responder ante sus accionistas. Y los antibióticos son mal negocio. ¿Por qué? Porque los antibióticos solo curan enfermedades agudas. Con lo cual vas a estar tomando antibióticos si haces caso al médico durante 8 días. Y cuando te encuentres bien, hasta que no vuelvas a tener otra infección, no vuelves a tomar antibióticos. En cambio, podéis decirme, ¿quién toma o tiene familiares que tomen Sintrom o otro anticoagulante? Todos, ¿no? O la inmensa mayoría. ¿Quién tiene aquí o tiene familiares que son diabéticos y toman algún tipo de antiglucémico? La mayoría. Y si pregunto lo mismo para el colesterol, pues diréis que todos, entre unos y otros, tendremos a alguien que cubre ese espectro, que va a tomar una pastillita o una inyección para el resto de su vida. En cambio, la inversión para buscar un antibiótico es tan o más elevada que para buscar esas moléculas, pero con un retorno mucho más incierto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de patentes a nivel mundial protege, gracias a Dios también, las invenciones durante un periodo finito, generalmente 20 años. Y el retorno de la inversión es bastante dudosa en ese periodo de tiempo. Y particularmente es dudosa porque si descubrimos un nuevo fármaco estupendo para controlar la glucosa, estarán los visitadores médicos machacando a todo el mundo para que se venda más y hará más publicidad, etcétera, etcétera. Si descubrimos un antibiótico nuevo que funcione estupendamente, le pondremos el apellido de último recurso, que será, lo utilizaremos, y con razón, lo utilizaremos solo cuando el resto deje de funcionar. No vamos a cometer los errores del pasado y vamos a venderlo incluso en la crema de cacao, en la barrita de cacao, perdón. Lo que van a hacer es dejarlo guardado y utilizarlo a nivel hospitalario solo cuando los demás no funcionen. Con lo cual el precio tiene que ser muy elevado y el retorno de la inversión muy, muy incierta. Con lo cual, como decía en su estudio Jim O'Neill, tenemos que repensar cómo incentivamos el desarrollo de nuevas moléculas. Aunque la estrategia de encontrar nuevas moléculas únicamente ya hemos visto que no funciona, porque hemos desarrollado los primeros años muchísimas familias y las hemos destrozado todas. Como decía un amigo mío, un investigador, dar nuevos antibióticos es como dar a un alcohólico coñac. Hay que buscar otras alternativas. ¿Por qué también es un problema? Porque es un fenómeno natural. La resistencia a los antibióticos es un proceso de selección darwiniana. Si esto lo hubiera conocido Darwin, no tendríamos teorías, tendríamos ley de la evolución. Es decir, ¿cómo sobreviven las bacterias en un mundo? O sea, las bacterias tienen una vida muy complicada, muy dura, corta pero muy dura. ¿Y cómo sobreviven con respecto a otras? O crecen más deprisa, o se buscan otros sitios donde no pueden crecer otras,
O lo que han inventado es buscamos unos compuestos que matan a la competencia. Esos son los antibióticos que han hecho las otras bacterias. Para hacer eso tienes que buscar también mecanismos para que te maten a las otras y no te maten a ti. Y que han hecho las otras, adquirirlos o buscarse mecanismos para sobrevivir a esa estrategia. Con lo cual, mientras no ha habido una presión selectiva que vamos a ver ahora, una presión muy fuerte, eso estaba por allí, pero no era muy problemático. Es más, cuando se ha cogido el permafrost, es el hielo perpetuo que se encuentra en Alaska, que se ha perforado en el suelo, se han encontrado multitud de bacterias que tienen genes de resistencia a los antimicrobianos. Bueno, no han encontrado bacterias, se ha secuenciado y se ha encontrado ADN bacteriano con genes de resistencia a antimicrobianos. Es más, en otro estudio muy interesante, estudiando una población amerindia que no había estado en contacto para nada con europeos occidentales y no habían tomado ningún tipo de antibióticos, cuando cogieron sus cacas, las analizaron lo que se llama el microbioma al final no deja de ser el conjunto de genes de origen microbiano que se encuentra en un ambiente. En este caso eran las cacas de estos señores. ¿Vale? Y comprobaron, y lo que se llevaron la sorpresa, que se encontraron multitud de genes de resistencia, más de 60 genes de resistencias que funcionaban para diferentes mecanismos, desde la tetraciclina a diferentes betalactámicos. Es decir, siempre han estado ahí. Y además, uno de estos los firmantes, Martin Blaser, dice que el uso de antibióticos, este es un tío muy polémico, muy inteligente, y habla que el uso de antibióticos ha generado no solo este tipo de problemas de infecciones, sino está generando problemas de obesidad en los niños y un problema muy serio de diabetes. Y tiene un concepto y una aproximación que se da para otra charla muy interesante. Es más, y ahí lo dejo, dice que el Helicobacter pylori no es tan malo como lo pintan. Y cuando hablamos de fenómeno natural, fijaros, antes de que se comercializase la penicilina, uno de los que recibió el premio Nobel por su descubrimiento, que fue el que puso el método para purificarla, el profesor Ernest Chain, ya encontró una serie de enzimas, que son las betalactamasas, que degradaban ese compuesto. Es decir, antes de ya empezar a usarla, ya vieron la presencia de estos compuestos. Y cuando ya empezamos a tener problemas con la penicilina, se desarrolló un betalactámico, que es un primo de la misma familia sintético que la meticilina, y un año después de su comercialización, en el año 61 salió al mercado en el Reino Unido, y en el año 62 se describió ya la aparición de resistencias. Pero la diferencia fundamental, que lo vamos a ver después, estaban, pero no pasaba nada porque seguían funcionando. Otra problemática importante es el sector primario, la producción animal. Es el abuso y el uso en producción animal de antibióticos. Os he dicho que las carnes no tienen antibióticos, es decir, se dan antibióticos a los animales, sí, por supuesto, pero se respetan muy bien los periodos de supresión, es decir, el periodo en el cual no se puede consumir o no se puede utilizar la leche o la carne o los huevos de los animales, los huevos, perdón, de las gallinas, y la leche y la carne de los animales. Eso se respeta muy bien. Cuando van al mercado, la carne llega sin antibióticos, pero mientras tanto se ha utilizado antibióticos. Se han utilizado antibióticos de dos maneras. Por un lado, este señor Thomas Juck descubrió en los años 40 que dando vitamina B los cerdos engordaban más. Y cuando se puso a hacerlo un poco a nivel industrial, vio que engordaban incluso más cuando cogió derivados y subproductos de no sé qué vegetal, ahora no recuerdo, y comprobó que engordaban más. Cuando se puso a purificarlo se dio cuenta que el efecto no era solo de la vitamina B, sino de los antibióticos. Y desarrolló lo que se llama los promotores del crecimiento, y los que hemos estudiado veterinaria, lo que conocíamos como los piensos medicamentosos, que al final eran piensos a los que se añadían antibióticos porque los animales engordaban más y más rápido comiendo lo mismo y encima, como decía, en menos tiempo. Fijaros, yo eso lo explico siempre a los alumnos en microbiología de los alimentos. Aquí tenemos un broiler, y os reto, vais mañana a la carnicería, compréis una pechuga y os digo que va a pesar 500 gramos más o menos 50.
Va a pesar medio kilo. Mira, las pechugas en los años 40 pesaban 200 gramos. Hemos multiplicado por 2,5 el peso de la pechuga. Y hemos reducido a la mitad el tiempo necesario para obtener este tipo de pechuga. No solo con el antibiótico, sino hemos seleccionado, no son transgénicos, hemos seleccionado estirpes de gallinas que engorden más rápido y que tengan la pechuga más grande. Entonces, hemos dado antibióticos en dosis subterapéuticas para que los animales se engordasen más deprisa. En Europa, y esto es otra cosa porque que siempre llamo a esta charla, es un problema global, en Europa lo tenemos prohibido. En Dinamarca se prohibió en el año 99, en Europa en el 2006, en Estados Unidos en el 2015 y en China y en Brasil, mayores productores de pollo y de cerdo, no está prohibido. Pues, fantástico, porque bueno, ahora vamos a pasar una temporada sin cerdo chino por la peste porcina africana, pero obviamente tenemos mucho pollo de zonas en las que se siguen utilizando promotores de crecimiento. Y si no tenemos una serie de acciones conjuntas, de nada vale que nosotros seamos estupendos cuando el resto de la gente sigan haciéndolo. Fijaros, ¿esto cuando nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta, por eso Dinamarca lo prohibió en el año 99, porque empezaron a ver que había una cepa de estreptococos que provocaba una infección y que no funcionaba la vancomicina, que era el tratamiento de elección, no funcionaba la vancomicina. Entonces se cogieron cepas de cerdo y comprobaron que tampoco que esas cepas eran idénticas. Dijeron, coño, pero si a los cerdos no se le da vancomicina. Pues bueno, pero se le daba como promotor del crecimiento un primo hermano que es la perpecina. Vale. Hemos pasado que ahora mismo el 40% de las cepas en Europa de estreptococos sean vancomicina resistentes en los hospitales. Los americanos, si permitidme, se descojonaban. A los europeos, qué pringaos. Fantástico. Pues ellos no utilizaban ese antibiótico, utilizaban la virginamicina, que es otro glicopéptido de la familia de los vancomicinas. Ahora mismo en Estados Unidos el 80% de las cepas de estreptococos que encontramos en los hospitales son resistentes a la vancomicina, es decir, la vancomicina no funciona. Otro problema es el tratamiento metafiláctico. Lo siento, pero en la producción animal no cultivamos bambis. No tratamos a los animales uno a uno. Los tratamos en rebaño y generalmente, y salvo este año especial, el coste de producción a veces está por encima del coste de venta. Este año en el cerdo no, porque los chinos necesitan muchos cerdos, pero durante años, que lo hemos estado hablando esta mañana, el coste de producción era más elevado. Es decir, cuanto más cerdos vendías, más dinero perdías. Entonces, no podemos permitirnos ningún problema. No podemos permitir que los cerdos tengan diarrea. Los cerdos son animales muy sensibles. Como decía mi profesor de anatomía, el animal que más se parece al hombre, que no a la mujer, es el cerdo. Y se estresa mucho. Entonces, se estresa mucho como nosotros, como cuando nos separan de mamá. Lo que se llama la diarrea del destete. Y se mueren. Tenemos colibacilosis y o se mueren o no engordan. Y eso es una pérdida de tiempo y por tanto de dinero. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Dar un tratamiento metafiláctico, que mola mucho la palabra, pero significa damos a todo rebaño al día 22, que es cuando pensamos plantearnos el destete, antibióticos durante una semana. Hagan o no hagan falta. Y a la semana los quitamos y hemos destetado a los animales y no hemos tenido colibacilosis, o sea, diarreas. Bien. Y lo mismo en pollos. ¿Qué ha pasado? Otros dos ejemplos interesantísimos. Pues resulta que yo cuando acabé soy veterinario, como ha dicho Fernando, cuando acabamos seguimos utilizando la amoxicilina y el clavulánico, igual que el clamosil, que también lo usamos en veterinaria, pero había un compuesto que era la repera, que era de Bayer además, con lo cual era la leche, que era la rofloxacina. Y además no había ningún problema porque la rofloxacina era una fluoroquinolona que era tóxica para el ser humano. Fantástico. Se usaba, pues de hecho se vendía para pollo y se abría el bote y se daba a todos los animales. Bien, pues resulta que que hemos pasado. ¿Cuál es la principal causa de gastroenteritis a nivel europeo? Campylobacter. Y Campylobacter lo encontramos principalmente en pollo. Pues hemos encontrado que ahora mismo la inmensa mayoría de los pollos de Europa son resistentes a la rofloxacina y por tanto a todas las fluoroquinolonas. ¿Qué hemos pasado? ¿Qué ha pasado?
que de repente las cepas de Campylobacter que llegan a los hospitales, el tratamiento de elección, que es el ciprofloxacino, que es un primo hermano de la enrofloxacina, no funciona. Y no tenemos el tratamiento de elección. Bueno, como somos súper inteligentes, hemos decidido, lo solucionamos, pues no funciona el ciprofloxacino, vamos a poner eritromicina. Ah, sorpresa, es el tercer antibiótico que más se utiliza en veterinaria. Ahora tenemos cepas de Campylobacter resistentes a todas las fluoroquinolonas y encima también resistentes a la eritromicina, con lo cual los dos antibióticos de elección en humana no funcionan. Y un ejemplo también para cerdos. Os he hablado de los antibióticos de último recurso. El antibiótico de último recurso por antonomasia, y no porque yo trabaje en investigación con él, es la colistina. Que os sonará igual, habéis oído la colistina. La colistina, antibiótico de último recurso. Estupendo, ¿no? Pensaréis que es un antibiótico que es molón. Pensáis que igual lo han descubierto hace poquito, que no, porque ya os he dicho que no, y que es algo que es una síntesis química estupendo. No, pues no. Es un antibiótico que se descubrió en los años 60. Bien antiguo. ¿Y por qué no se ha usado hasta ahora? Porque es nefrotóxico, o sea, te fastidia el riñón. Entonces, en veterinaria se usaba porque se usaba para curar diarreas y no hace falta un uso sistémico. Lo tomábamos y cura las diarreas. Eso se ha usado muchísimo. ¿Qué ha pasado en humana? En humana ya no funcionaba la amoxicilina y la ampicilina, no tenemos betalactámicos, pues damos cefalosporinas. Pues tampoco funcionan porque tenemos bacterias resistentes a betalactamases de espectro extendido. Pues damos carbapenemen. Pues tampoco porque tenemos bacterias que son resistentes a todos los betalactámicos y también tienen carbapenemasas. No funcionan los carbapenemos. Entonces, junto a un médico le dijo, ¿y qué hacemos? Hostia, pues mi primo que es veterinario resulta que da colistina. Pues vamos a probar. Y se ponen a poner, fantástico. Pero, ostras, y empezó a funcionar y se utiliza. Pero utilizar la colistina está a esto de no cumplir el juramento hipocrático. Primero que se dice en el juramento hipocrático es no harás daño a tu paciente. Tú sabes que si le das colistina a tu paciente durante más de 7 días, le vas a producir una insuficiencia renal y seguramente le vas a abocar a diálisis para el resto de su vida. Con lo cual, es un claro ejemplo de la estunticia humana. Lo tontos que somos, que nos hemos quedado sin antibióticos y estamos dando como antibiótico de último recurso, que no solo se utiliza en hospitales, la colistina. ¿Vale? Y obviamente, como vamos a ver al final de la charla, la colistina ya no se ha reducido mucho su uso en animales. Entonces llegamos a un acuerdo que es que, oye, los antibióticos que se usan en humana no vamos a usarlos en veterinaria, pero también lo que tenemos que decir, no solo los antibióticos, sino las familias de antibióticos, porque las bacterias de las resistencias no entienden de nombres, entienden de familias y de mecanismos de resistencia. Y esto era un dato, fijaros. Este es el último, que lo busqué anoche para que estuviese actualizado. Y podéis ver, este es el informe anual, el último es del 2017, del consumo de antibióticos en veterinaria. Y la verdad es que me alegré muchísimo porque yo tenía este último dato de 402 y hemos bajado de 402 a 230. Hemos reducido un 35% el uso de antibióticos, casi un 35%, un 40% desde el año 2015. Es una pasada. Pero fijaros, los 3 antibióticos que más se utilizan, quedaros, son las tetraciclinas, las penicilinas y las sulfamidas. Ahora vamos a mirar los datos de otra agencia europea. Bueno, perdón, aquí simplemente para que veáis, España ha mejorado mucho. Antes éramos los que más antibióticos usábamos por animal. Ahora ya, bueno, aparte de Chipre, que no cuenta, ya nos gana Italia. Pero podéis quedaros que la media de los 31 países en los que se hace este informe es justamente menos de la mitad, 107, con lo cual nos queda mucho camino. Pero ¿qué os decía? Si os habéis quedado, os decía que los 3 antibióticos que más se usan son betalactámicos, tetraciclina y sulfas. Pues ahora vamos a buscar un patógeno zoonósico, es decir, que pasa de los animales al hombre, como salmonela, y vamos a ver cuáles son las 3 resistencias principales. A la ampicilina, que es un betalactámico, a la tetraciclina, que lo hemos dicho, y a la sulfometosazona, que es una sulfamida. Y eso está muy bien, y además con un
un ratio que pone en rosa, que aquí no se ve muy bien, very high, muy alto. Y está muy bien, pero vamos a ver cómo son las salmonelas que afectan al ser humano. Aparte de ser las mismas de los animales, comprobamos que las resistencias vuelven a ser las mismas. Ampicilina, un beta-lactámico, la tetraciclina y una sulfa. Es decir, el consumo de antibióticos, incluso en los animales, tiene un efecto directo en las resistencias en el ser humano. Y además, no vamos, porque yo soy veterinario, no vamos a echar la culpa solo a los veterinarios y a la producción animal. Vamos a hablar de nuestra responsabilidad, que es el abuso y sobreabuso en medicina humana. Fijaros, el 50% de las recetas de antibióticos que se utilizan en producción primaria no son necesarias. No valen para nada. Quedaros con esto. Tengo un constipado o gripe. Es un virus, no funcionan los antibióticos. Es tan triste que hemos tenido que hacer un vídeo promocional, el plan de resistencia a antibióticos, explicando que los antibióticos no funcionan para todo y no curan la gripe. Porque el 50% de los españoles no sabe que los antibióticos no curan la gripe. Pero eso vale, para eso estamos aquí contando estas cosas. Lo que es muy doloroso es que de ese 50% hay un 50% que no le importa. Y eso es porque, realmente no es porque seamos unos necios, es porque tenemos asumido en nuestro ADN social lo que os conté al principio de la charla, que los antibióticos funcionan, son parte, es como lo de la lavadora, y nadie va a asumir que la lavadora va a dejar de funcionar. Pues lo mismo, nadie va a asumir que los antibióticos no van a funcionar. Y como han funcionado tan bien para tantas enfermedades que antes mataban, ahora mismo pensamos que vale para todo. Y bueno, aquí algunos que sois mamás o papás, la presión que reciben, particularmente los pediatras, pero todos los médicos de atención primaria para obtener una receta de antibióticos es brutal, pero particularmente en pediatría. ¿Vale? Y luego lo segundo es el excesivo uso en hospitales. Es que los hospitales son un mar de antibióticos. Ahora mismo estaba escribiendo una revisión sobre el tema y en animales, dependiendo de la familia de antibióticos, se excreta sin haberse metabolizado entre el 10 y el 98% del antibiótico que consume un cerdo. Y el cerdo, como os he dicho, es el animal fisiológicamente y anatómicamente que más se parece al hombre. Entonces, os podéis imaginar la cantidad de antibióticos que están pululando por ahí. Y os he hablado antes de la presión selectiva. Y eso es fundamental para entender. Cuando no había presión selectiva, es decir, cuando no tomamos antibióticos, cualquier antibiótico funcionaba y era muy anecdótico encontrar una resistencia. Parecía, pero era anecdótico. Cuando estamos utilizando más antibióticos, estamos generando resistencias porque estamos poniendo siempre esa presión, con lo cual vamos a eliminar a todas las bacterias que son sensibles y nos vamos a quedar con las resistentes. Y además, hay otra mala noticia, es que las bacterias tienen un sistema de reproducción diferente al nuestro. Se reproducen asexualmente, pero también son capaces de transmitir la información no solo de padres a hijas, sino también entre compañeros. Es como si imaginaros, que siempre pongo este ejemplo, imaginaros que estamos en una sala y llega Brad Pitt y me toca, y me pongo tan guapo como Brad Pitt. Luego llega al rato Albert Einstein, me toca y me vuelvo aparte de tan guapo como Brad Pitt, tan inteligente como el Albert Einstein, y luego viene Messi o Cristiano y me toca y me vuelvo a jugar también al fútbol como él. Pues este es el mecanismo que tienen las bacterias. Son capaces de transmitir información a través de unas estructuras extragenómicas, extracromosómicas, que se denominan plásmidos. Y eso permite la vehiculización de esa información, en este caso, de genes de resistencia. Con lo cual, si ponemos una presión selectiva, es muy fácil que esa información pase de una bacteria a otra y forme diferentes tipos de resistencias y provoquemos multiresistencias. Más cosas. El fácil acceso. Ahora me diréis, vale, ven, David, eres un exagerado. Si los antibióticos solo se pueden hacer con receta médica. Bien, pues esto no es en Chile, ni en el Reino Unido. Son dos artículos científicos de gente que ha ido a la farmacia
y ha pedido antibióticos. Y se ha puesto pesado y lo ha conseguido. Es decir, el 64,7% de las farmacias daban antibióticos sin receta. Y además, en otro estudio que hicieron en Cataluña, comprobaron qué había pasado en los últimos 6 años. Pues si en el 2008 solo daban o tenían 4 de cada 10 personas eran capaces de tener un antibiótico sin receta, hemos pasado de 4 o de 45% al 54%. Hemos incrementado un 10% la posibilidad de obtener antibióticos sin receta. Y luego, a mayores, el mal empleo, la automedicación. Me acuerdo que el año pasado grabamos un vídeo y vino tu compañera y me contaba que se iba de viaje y que estaba tomando... Es que era curísimo, pues estaba hablando de resistentes antimicrobianos allí en el laboratorio y estábamos, mientras grabábamos, y nos estaba contando, pues me voy a ir de vacaciones a no sé qué, me voy a tomar la pastilla que tomó a mi vecino que le funcionaba. Y dije yo, hostia, esto que cuentan es verdad. La gente toma antibióticos sin medicarse, pero es que lo tenemos calculado. En España, de cada 1000 personas, 152 se automedican con antibióticos. Es decir, el 15% de la gente toma antibióticos sin receta porque piensa que funciona. Comparado con el 1 por 1000 de Holanda o del 4 por 1000 de Suecia. Pero es que además, si eso es malo, otra de las cosas que siempre se dicen con los antibióticos es que una vez que hemos tomado, tenemos que devolver lo que nos sobra. Pues miramos cuánto almacenamos. Si 10 de cada 1000 holandeses almacenan antibióticos, en España, si nos ponemos conservadores, el 26% guarda los antibióticos. Y si nos ponemos un poquito más, menos conservadores, la mitad de la población tiene en su botiquín antibióticos. Y ahora no voy a decir, pero pensad vosotros si en vuestro botiquín de casa tenéis antibióticos o no. Para la próxima vez. Para la próxima vez la tiene que recetar un médico. O sea que ese es el problema. Y esto nos lleva a esto. Nos lleva a que en esta gráfica vemos el uso de antibióticos, el consumo de antibióticos y el consumo representado en el eje de las X y en el eje de las Y el consumo de antibióticos por población. Lo que tendríamos que ver es una nube de puntos porque son los países más o menos equilibrado. Pero tenemos 3 outliers, 3 puntos que se nos van. China, que consume un huevo de antibióticos, pero como son muchos, tiende más hacia el consumo brutal, pero no reducido entre personas. Y vemos un punto arriba, que es España, que consumimos un huevo de antibióticos y encima un huevo de antibióticos por persona. Es más, si lo podéis ver aquí, ahora, la tendencia, que son datos no muy recientes, la tendencia incluso hasta el 2015 era de incremento en el consumo. Y ya no he sido capaz de encontrar datos más recientes. Y todo esto nos lleva a la acumulación en el medio ambiente. Entonces, se han mirado en animales salvajes y hemos encontrado bastante. Es que esta mañana, buscando un artículo con Jorge y con Lorena, hemos visto que han encontrado un gen de resistencia a la colistina, en mejillones en las rías gallegas. Y no se usan, yo os juro que no se usan antibióticos para crecer mejillones. Es decir, son aguas residuales y las bacterias fluyen hasta allá. Y a veces pues llegan genes de resistencia. 2 ejemplos brutales. Analizando los estuarios de China, se comprobó que existía gran cantidad de genes de resistencia. Pero lo que ya es brutal es este estudio. La inmensa mayoría de los antibióticos genéricos a nivel mundial se produce en una región muy concreta de la India, en Hyderabad, ¿vale? En esa zona que tiene un castillito muy bonito y tiene un montón de farmacéuticas que producen los genéricos, que no son mejores ni peores, son lo mismo pero genéricos. Pues se ha comprobado, pues unos suecos que tendrían mucho tiempo libre decidieron analizar el agua de los ríos, de las aguas abajo de las fábricas, de las factorías que producen antibióticos. Y comprobaron que había muchos fármacos, pero principalmente antibióticos.
lo cual ya era preocupante. Pero lo que es más preocupante es que la concentración del ciprofloxacino, ¿os suena? Es una refloxacina que incluso se utiliza para tratar legionela. Ahora ya no, porque ya existen muchísimas resistencias. Pero es un antibiótico muy utilizado en los hospitales. Pues la concentración de ciprofloxacino en el agua del río era superior a la concentración que se le da a un paciente por día en un hospital. Con lo cual, si vais a la India y tenéis un problema, podéis beber agua del río que os va a curar la infección. Y ojo, la cantidad de agua que pasaba por el río al día y si eso ya era preocupante, la cantidad de agua que pasaba por el río al día valdría para tratar a toda la población de Suecia. Eran suecos. Con la cantidad de agua que pasaba por el río, en un punto del río al día, que eran 45 kilos de ciprofloxacina al día, valdría para tratar a todos los pacientes con una infección con ciprofloxacina en Suecia, que el tratamiento suele ser 5 días. ¿Vale? Todo esto nos lleva al concepto de que tiene que ser una aproximación global. No nos vale controlar los antibióticos en producción animal, ponernos muy serios con que no usar promotores, no utilizar tratamientos metafiláticos, mejorar la higiene, si no hacemos nada en la parte humana. Si no controlamos la prescripción en atención primaria, si no controlamos su uso en los hospitales, y tampoco vale nada si no tenemos en cuenta el medio ambiente, es decir, todo lo que excreta los animales y el ser humano. Y para ello, así, desde hace bastante tiempo se creó una corriente de pensamiento y de aproximación médica, que es el concepto una salud, un mundo, una salud, un mundo, una medicina, que se llama One Health, una salud, en la cual dice que solo podemos curar los problemas del mundo si tenemos una solución integral que abarque no solo la medicina humana, sino también la animal y la ambiental. Y me quedan un par de diapositivas ya para acabar. Bueno, esto simplemente es cómo pueden llegar las bacterias desde los animales al ser humano. No me voy a entretener mucho, pero hay diferentes vías. Y os voy a hablar simplemente 2 minutos del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos. Es decir, incluso en España estamos haciendo bastantes cosas y muy bien. El Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos es uno de los programas más resilientes a los políticos. Es decir, funciona. Y un ejemplo rotundo de éxito es uno de los programas estrella, que era reducir. En este caso, el programa Reduce de colistina. Ha sido un ejemplo de éxito por varias razones. Porque era voluntario. O sea, imaginas en España algo que sea voluntario. Fue voluntario y el 80% de las empresas y las granjas se implicó, representando el 95% de la producción de cerdo en España, algo voluntario. Y nosotros en España usábamos colistina a sacos. Antes de empezar el programa consumíamos 51 miligramos por animal. La Unión Europea dijo que tendríamos que tener para el 2022 5 miligramos. Pues hemos conseguido, el plan empezó en el 2016. Hemos conseguido pasar desde 2015 al 2018 de 51 a 7, una reducción de casi el 90%. Es una pasada, porque como os decía, la colistina es el antibiótico que usamos cuando el resto de antibióticos no funciona. Y además, simplemente es lo único que voy a contaros de investigación, de nuestro grupo de investigación, es que hemos comprobado que, no os voy a marear con las rayas, una de las rayas es el consumo de colistina. Y otras dos, alguna de estas, es la aparición, el incremento, cuando incrementábamos el uso de colistina, el incremento de la aparición de resistencias y la reducción concomitante, cuando hemos empezado a dejar de utilizar colistina, que es esta línea de aquí, hemos empezado también a observar la reducción de las resistencias a antimicrobianos, en este caso a la colistina. Es decir, la colistina, si no la usamos, desaparece. Y la buena noticia es que como ha funcionado tan bien, se va a reducir y vamos a tener colistina disponible para los hospitales. Pero no nos vamos a poner estupendos
porque otros países lo hacen mejor. Cogiendo el Reino Unido, esos son los resultados en el 2016. Habían reducido ya el 70% del uso de antibióticos, perdón, el 37% en general, el 37%, lo que hemos conseguido nosotros en el 2019. Y han reducido también mucho el uso de la colistina, un 70%, cuando nosotros empezamos. Y ya para acabar, 2 mensajes. El primero es que este señor, que es uno de los grandes expertos en evolución microbiana, nos dice que lo de luchar contra esto que no lucha, ponemos todo como fighting, el programa de lucha contra la resistencia es una tontería, porque es una guerra que vamos a perder siempre. Para que os hagáis una idea, en nuestro intestino tenemos 1 billón de Escherichia coli que están compartiendo la información porque son bastante promiscuas entre ellas. Es más, el gen más presente en la biosfera son las transposasas, que son unas enzimas que permiten el intercambio de genes entre bacterias. Bueno, entre bacterias y también entre células eucariotas, pero principalmente en bacterias. Y generalmente es el mecanismo más usado entre las bacterias para compartir la información. Con lo cual, si tenemos el gen más común de las transposasas y cada uno de nosotros tenemos 1 billón de bacterias, es muy complicado que luchemos contra ello. Y lo que tenemos que cambiarnos es la idea, la aproximación. Tenemos que distinguir entre la herramienta y el objetivo. Nuestro objetivo no es luchar contra la resistencia a antibióticos. Nuestro objetivo es curar las infecciones. Es decir, que cuando tengamos un paciente en el hospital o en la clínica veterinaria, le demos algo para que se cure. Y ese algo sea todavía efectivo. El objetivo no es tener una caja de herramientas que se llama antibióticos, sino que podamos seguir curando las infecciones. Y nada más, si os ha interesado y queréis conocer algo más, tenéis estos 3 libros. Este es un superventas ahora mismo de un buen amigo mío de Santander, que está en español, y ahora creo que lo lleva otra editorial. Y estos 2 este es un libro que describe la aparición de la resistencia a la meticilina, Staphylococcus resistente a la meticilina, y este es un libro súper interesante que describe cómo ha sido la aparición de resistencias asociadas a la producción primaria de animales. Y nada más, simplemente agradeceros vuestra atención y nada, si queréis alguna pregunta o lo que queráis, nada, muchas gracias. Bueno. Sí. Ahora sí sacamos otra. Turno de preguntas. A ver qué hacer, lo voy acercando, ¿vale? A ver, yo tengo una pregunta. Se lleva mucho tiempo avisando de lo que se llama la enfermedad X, debido a que ya que no tenemos antibióticos sin necesitarlos, que puede surgir algún virus o bacteria, ¿vale? Y algún patógeno. Entonces, ¿cuál es la manera de enfrentarnos a ese patógeno? El famoso, bueno, siempre cuando se hace una lista de los grandes, de los virus o de los patógenos emergentes se pone el X, pero el X es el que no conocemos todavía. ¿Cómo nos tenemos que enfrentar a él? No conocemos cómo nos enfrentamos y no sabemos lo que puede surgir con las resistencias antibióticas. Bueno, pero la resistencia antimicrobiana es otro problema, es diferente. La pandemia, las pandemias generalmente, bueno, aunque realmente un detalle para pregunta de trivial, la única vez en la historia de la humanidad en la que el crecimiento, la curva de población no fue un crecimiento, sino se estancó y bajó, fue en el siglo XV por la peste negra. Nada de la gripe A, nada. Y la peste está provocada por una bacteria, con lo cual, simplemente para contextualizarlo. Las nuevas pandemias a día de hoy que van a aparecer en este mundo van a ser asociadas a virus. Y no van a ser diferentes. Otra cosa muy diferente es la pandemia que vamos a tener, que va a ser lenta y dolorosa de no tener antibióticos. ¿Cómo podemos funcionar? A 3 niveles. Por un lado, utilizar menos antibióticos. En producción primaria, como ha pasado con la colistina, cuando se planteó el programa Reduce Colistina, lo que se pensaba era lo de siempre. Vamos a dejar usar colistina y vamos a utilizar neomicina. Pues no, hemos reducido la colistina sin usar otro antibiótico. ¿Qué hemos hecho? Hemos mejorado los sistemas de limpieza y de manejo en las granjas. Eso, junto con la utilización racional en medicina humana,
junto con la utilización de otras estrategias, como puede ser la utilización de fagos y la fagoterapia, que son unos virus. Los fagos son unos virus que matan bacterias y son bastante específicos, con lo cual es otra opción de investigar, de en vez de utilizar antibióticos, como los antibióticos fueron tan famosos, se descubrieron a la vez los rusos los fagos y nosotros los antibióticos, y como fue tan exitosos los antibióticos, dejamos de utilizar los fagos. Pero funcionan muy bien, son muy específicos, y el fago que vale para Salmonella no hace nada a Staphylococcus aureus, con lo cual no nos afectaría a nuestra microbiota, que es la gran diferencia con la microbiota que tenemos intestinal. Cuando tomamos antibióticos de amplio espectro, nos matan a todas las bacterias y no distingue. Es como una bomba nuclear. Vale, en cambio, cuando tienes un fago, va a atacar solo a la bacteria. Si es un fago para Staphylococcus aureus, solo funcionaría para Staphylococcus aureus y dejaría el resto de bacterias. Entonces, pero tiene que ser una aproximación multisectorial y multifacética. Todas las partes tienen que trabajar en conjunto y a nivel global. No vale que Europa nos pongamos fantásticos y decidamos no utilizar promotores del crecimiento si seguimos importando carne de China, en la cual se utiliza en promotores del crecimiento. No sé si con eso te respondo. A ver, yo soy de ese 50% de la gente que el último año ha tomado antibióticos por alguna razón. Por varias, la verdad. Si no tomo antibióticos, ¿qué otra opción me sugieres para evitar? Los antibióticos hay que tomarlos siempre cuando hagan falta. El problema que hay es que cuando os pregunté eso, era simplemente para ser conscientes de que es un problema que no afecta a poca gente, sino todo el mundo toma antibióticos. El asunto fundamental es tomarlos cuando correspondan. Hay medidas que se pueden hacer en medicina. Mira, hablando con la compañera de televisión de la UBU, pues le comentaba que llevaba 6 tratamientos en menos de 6 meses. Y yo le pregunté, con problemas de garganta, y ¿te han hecho un test rápido, que es un test como un test de embarazo para ver si tienes una infección por estreptococos? No, directamente te han mandado antibióticos. Hay herramientas, o sea, muchas veces lo que queremos es que, lo que decía al final de la diapositiva, que tengamos una herramienta para curar, pero para curar lo que hace falta, no que si tenemos un constipado, mandemos tomar antibióticos. Yo sigo sin entender, cuando vas a pediatría, te mandan un broncodilatador, Ventolin y ampicilina, o amoxicilina, digo yo a mi pediatra. Oye, pero ¿por qué me das amoxicilina? Pues si tienes una infección secundaria. Y digo, pues cuando la tenga, la trataré. Mientras tanto, si es un virus, ¿para qué diantres me das? Con lo cual hay que desarrollar, una de las aproximaciones más importantes es en atención primaria, desarrollar kits in situ para poder determinar si las infecciones son de origen bacteriano o no. Porque si es una bacteria, los antibióticos hay que tomarlos, siempre. Eso sí, hay que tomarlos como Dios manda, que se me olvidó esto. Es decir, si tu médico te dice que 8 días, no los dejemos de tomar al segundo día, que eso lo hacemos todos, incluido yo lo he hecho alguna vez, porque ya nos encontramos bien. No, hay que tomarlos todos, porque justamente lo que decía Fleming, si no los tomamos en la dosis adecuada, no matamos todas las bacterias, estamos dejando poblaciones que pueden ser susceptibles a ser resistentes. Entonces, simplemente cuando te encuentras y tu médico te receta antibióticos porque tienes un problema realmente y no le presiones o no le has presionado para que te recete antibióticos, pues perfecto, no hay ningún problema. Hay más, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Sí, bueno, a ver, has comentado que el problema en parte es por atención primaria, ¿no? Sí. O sea, es a nivel médico, o sea, el resto de población, ¿qué podemos hacer para evitar esa resistencia a antibióticos? Hombre, creo mucho, porque generalmente la mayoría de las veces los médicos prescriben antibióticos por la presión de los pacientes. Con lo cual lo que tenemos que hacer es no presionar a los pacientes. Yo tengo muchísimos... Eso, primero no ir, bueno, la cuestión fundamental, si tienes un constipado, pues a veces vas y yo, el ejemplo más radical es con niños, que tienen pues la típica rinitis, o un constipado de toda la vida, que es un virus incitial o un virus de rinitis, o en el peor de los casos una gripe, y te recetan un antibiótico. Pues eso muchas veces es simplemente no presionar a tu médico de atención primaria, porque muchas veces simplemente por quitarse al paciente de en medio con la presión de que tienen otros 50 esperando, que es antibiótico, pues te lo que quieras. Vale, y en el caso de que no seas tu madre o un padre, ¿quieres que tu hijo tal? Pues lo que tenemos, generalmente, la mayoría de las veces, claro, hay una labor como consumidor, de paciente, perdón, de ser concienciado y a veces exigir a tu médico, decirle, ¿por qué me recetas un antibiótico?
que muchas veces te sorprenderás que no sabe por qué. Y cosas, por ejemplo, tienes una otitis o tienes un problema de garganta, en muchos hospitales, en muchos sitios de atención primaria, ya te cogen, te meten un escobillón por la boca o por la oreja, te lo ponen aquí como un test de embarazo y si sale a 2 rayitas tienes un estreptococo y te dan antibióticos. Y si no, tienes un virus y no hace falta antibióticos. Salvo que veas que progresa más la infección, entonces igual puede haber una infección secundaria. Pues un poco ser consciente de que los antibióticos, ¿qué podemos hacer si tenemos un médico con mala praxis? Pues no puedes cambiar de médico o exigirle que sea buen médico. Sí. Sí. Muchísimas preguntas, pero voy a intentar centrar en solo una. Me ha parecido que la guerra entre los antibióticos y la bacteria es una guerra evolutiva de siempre. Entonces, ¿por qué sigue funcionando nuestro sistema inmunitario? ¿Por qué sigue funcionando nuestro sistema? Bueno, porque... igual que está cubriendo las bacterias a los antibacterianos. Bueno, pues son dos cosas diferentes. Es decir, nosotros, cuando me preguntas por qué nos ganan las bacterias a nosotros, es que no te entiendo bien la pregunta, que por qué nuestro sistema inmunitario no ha triunfado con respecto a qué, con respecto a las bacterias, a las infecciones. Las bacterias se están adaptando. Las bacterias, no, a ver... ¿Por qué no se adaptan a nuestro sistema inmunitario? Primero porque el sistema... primero porque una célula procariota de una bacteria es algo terriblemente más sencillo que un organismo pluricelular como nosotros. Hay que partir de esto. Y lo que se ha hecho, ten en cuenta que, se me ha olvidado decir, tenemos entre 1 billón de bacterias y Escherichia coli se duplica en 25 minutos. Es decir, en un día hemos tenido una media de 50 generaciones. Tú mira a ver en mi familia o en tu familia cuánto tiempo hace falta para tener 50 generaciones para poder provocar un cambio evolutivo. Entonces, simplemente la escala es diferente. Y además, compartimos nosotros nuestra información, nos reproducimos por reproducción sexual y compartimos la información solo de padres a hijos. Como os he contado, las bacterias se pueden compartir la información ¿cómo se llama esto? A la compañera. Eso por un lado. Y por otro, ojo, ¿cómo que nuestro sistema inmunitario? Es decir, nuestra esperanza de vida a principios de siglo era de 40 años en Estados Unidos y en Europa. La mortalidad infantil en Europa superaba el 15% a principios de siglo. A día de hoy la mortalidad infantil es anecdótica y la mortalidad general, nuestra esperanza de vida, se ha incrementado a 80 años. Y lo que se dice es que vamos a poder llegar a vivir hasta 200 años, con lo cual nuestro sistema inmunitario se está adaptando y funciona de maravilla. De maravilla. Lo que sucede es que las infecciones y el mundo cambiante, sobre todo si hablamos de los alimentos, nos están poniendo en contacto con más enfermedades que antes no teníamos. Pero no hay que confundir con que no tengamos antibióticos para curar infecciones con que tenemos más infecciones. Ahora mismo la mortalidad por infecciones es muy baja con respecto a hace 50 años. Con lo cual, no sé si te estoy respondiendo, pero nuestro sistema inmunitario funciona y funciona muy, muy, muy bien. Por eso me pregunto, ¿por qué sigue funcionando si me dices que las bacterias... Hombre, pero una cosa no quiere... Porque las bacterias se adaptan, pero bueno, pero no... Pero es que, a ver, porque solo por debajo del 0,1% de las bacterias son patógenas. A día de hoy hay definidas 1.400 enfermedades infecciosas. Y los virus son los organismos más presentes en la biosfera, seguidos de las bacterias, más que los insectos. ¿Vale? Entonces, de hecho, nosotros somos un alobionte, no somos seres humanos. Tenemos, ya se ha recalculado, tantas bacterias en nuestro cuerpo como células. Con lo cual, hay que cambiar el concepto de que las bacterias son malas.
Es más, de hecho, se está sabiendo cada vez más que las bacterias modulan nuestro comportamiento y nuestro sistema inmunitario y nuestro funcionamiento a nivel general. Entonces, es que no sé responderte a la pregunta tal como tú quieres. El sistema inmunitario está funcionando muy bien. No sé si hay alguien más. ¿No? Bueno, pues yo creo que es el momento estupendo para agradecerle esta magnífica charla a David. Te has ganado la cerveza de la Universidad de Burgos. Por supuesto, agradeceros también a vosotros vuestra asistencia y vuestro interés. Y de momento ya por este año no tendremos más charlas de cerveza conciencia. Pero bueno, pues esperamos que la compañía apueste por ello y al año siguiente sigamos teniendo investigadores de la Universidad de Burgos que quieran venir a compartir con nosotros y de esta manera tan simpática pues sus conocimientos. Y te agradezco eso que has dicho al final, porque al menos me anda un poco de esperanza que vamos a vivir hasta los 200 casi, o sea que a pesar de todo... Los más jóvenes igual, me decía un profesor, los más jóvenes igual hasta lo ven. Los más jóvenes igual hasta lo ven, vale. Pues nada más, muchísimas gracias y esperemos volver a vernos al año que viene. Gracias.